Durante años nos hicieron creer que el problema con la plata es gastar mal, que el café, que el delivery, que darse un gusto, pero con el tiempo te vas dando cuenta que el problema real es antes de gastar un solo centavo. El problema aparece cuando cobras y no decidís nada. La plata entra a tu cuenta, queda toda junta, sin nombre, sin destino, sin una función, y cuando el dinero no tiene un rol asignado, termina siendo un gasto. No porque seas desordenado, no porque no te importe, sino porque no le diste un fin específico a ese dinero. Hoy no quiero hablar de en qué vas a dejar de gastar, quiero mostrarte una rutina que tenés que hacer cada vez que cobres para que el gastar no sea el único destino que vaya a tener tu dinero. Quiero plantearte esta idea de que veas al dinero que te ingresó, ya sea tu sueldo o tu ingreso independiente, no como que ganaste dinero, sino como que recibiste materia prima. O sea, cobrar no es el fin del proceso, sino que es el principio. O sea, todavía no es gasto, todavía no es ahorro, todavía no es inversión. Tu sueldo no es algo terminado, sino que es el principio. Y ahí es cuando cambia todo. Es como si estuvieras empezando una obra y tenés todos los materiales en la vereda. Si no los ordenás, los puedes perder, se pueden arruinar, pero si los organizás, vas a poder empezar a construir. Por eso el día en que vos cobrás no es un día más, es el día más importante del mes, porque tenés todo el dinero que generaste junto y ahí tenés que decidir qué es lo que tenés que hacer con ese dinero, y es importante que lo sepas de antemano y no que todos los meses lo pienses y lo cambies. Si vos ya tenés una rutina, la cosa se vuelve todo mucho más sencillo. Y acá quiero hacer especial énfasis a una gran pregunta, que es ¿por qué la plata se va incluso cuando ganas más? A muchas personas les pasa esto y no está tan visibilizado, y es que empiezan a ganar mejor, cobran más, incluso tienen un sueldo muy superior a la media, y sin embargo siguen llegando justos a fin de mes, no pueden ahorrar y mucho menos invertir. Le pasa a figuras públicas multimillonarias que por no ordenar, por no tener una estrategia de largo plazo, por no tener una rutina de ahorro, se terminan gastando todo, incluso ganando millones y millones de dólares al mes. Si vos estás desordenado, por más que ganes poco o por más que ganes muchísimo, vas a seguir desordenado igual. O sea, más ingreso con el mismo desorden se multiplica el caos. Incluso puede llegar a pasar que el acostumbrarte a un ingreso tan elevado haga que compres varias cosas, que tengas que mantener un gasto promedio muy alto, y una vez que dejaste de tener ese ingreso tan alto, te sea imposible mantenerlo. El típico caso de un jugador de fútbol que tenga un ingreso muy alto, se compre los autos más caros que necesitan mucho gasto para poder mantenerlo, y de repente se terminan lesionando, de repente termina la carrera porque es una carrera corta, y si no previste eso, puede ser algo muy peligroso. Con esto quiero decir que el orden tiene que estar siempre. La mayoría cobra el dinero el primer día del mes o la primera semana y empieza a vivir, empieza a gastar. Te propongo que empieces a cambiar ese chip, y lo primero que hagas al momento de cobrar es ordenar y dar prioridades y dar destino a ese dinero que cobraste. Vas a darte cuenta que no es más restrictivo, te va a dar más certeza, más tranquilidad, menos estrés, y vas a ser consciente de a dónde va a ir el dinero que ganaste con tu propio esfuerzo, y eso es muy positivo en el largo plazo. Así que te propongo que empieces a darle un rol al dinero, que empieces a separarlo. No hace falta que tengas 1 millón de cuentas bancarias, que tengas 300 billeteras virtuales, que tengas un montón de Excels. No, simplemente necesitas algo básico que puedas cumplir, que el dinero apenas lo cobres ya tenga roles distintos, que tenga una asignación específica. O sea, cuando cobras tendrías que tener en mente 3 grandes bloques: plata para vivir, ya sea gastos corrientes, alquiler, comida, etcétera; plata para tener tranquilidad, un ahorro que te permita estar tranquilo, te permita tomar decisiones inteligentes y no tener que salir a sacar un préstamo que sea extremadamente caro para tapar agujeros que vayan pasando, porque así es la vida, va a haber imprevistos; y un tercer bloque para invertir, para aumentar ese patrimonio y en el largo plazo poder generar ingresos aprovechándote del interés compuesto.
porque ten en cuenta que mientras todo está junto, que todo esté en tu caja de ahorro, por ejemplo, te va a dar una falsa sensación de tener un montón de plata, y si no la separás, si no decís, bueno, esta parte la voy a ahorrar, esta parte la voy a invertir, esta parte la voy a gastar, vas a terminar gastando absolutamente todo, e incluso puede ser que termines gastando más de lo que tenés, y eso es muy peligroso si se va repitiendo todos los meses. Y algo que quiero hablar también antes de pasar a esta parte es que es muy importante liberarte de las deudas que son muy caras. Esto quizás es básico, pero me parece interesante para recalcarlo en este video, y es que antes de empezar a ahorrar, antes de empezar a invertir, antes de empezar a gastar, hay que sacarse el peso de encima, hay que sacarse las deudas que son un problema para poder concentrarte en lo que realmente importa, que es construir tus finanzas a lo largo del tiempo. Las deudas caras no solo se llevan plata, sino que se llevan carga mental. O sea, es muy estresante tener una deuda tan alta que todo el tiempo te va generando intereses sobre intereses y que no la terminás de pagar nunca, y que al principio era de 10 y terminó siendo de 300 por el simple hecho de que corre el tiempo y cada vez es peor y peor, te malgasta y no te deja tomar decisiones inteligentes. Sacate esa mochila antes de tomar cualquier decisión financiera. Una vez que ya te liberaste de esa deuda que no te permite crecer, tenés que entender cómo es tu costo de vida. Tenés que saber cuánto gastas en promedio por mes. Esto es muy importante para los pasos siguientes. Parece una pavada, pero el saber dónde se te va el dinero, el saber qué gastos tenés sí o sí y qué gastos podés evitar, te va a dar un margen para acomodar y darle prioridad, por supuesto, a las cosas que sí o sí tenés que hacer, como por ejemplo el alquiler de tu casa, la comida y demás. Y por el otro lado, los gastos prescindibles, por ejemplo, una suscripción que no utilizás, o por ejemplo, algo que quizás es pavo, pero yo suelo hacerlo bastante, es algunos servicios, por ejemplo el internet. Vos podés llamar y pedir un descuento, y eso, a medida que lo vas sumando, es un montón de plata, y después a los 6 meses volvés a llamar y son 5 minutos que perdiste, pero que te ahorraste un montón de plata, y eso podés corregirlo, podés bajarlo sin dejar de tener ese servicio. Pero principalmente el saber los gastos que vos tenés mensualmente te va a dar una herramienta muy poderosa para el punto siguiente, que es que prepares tu ahorro de tranquilidad. ¿Qué vendría a ser esto? Bueno, un ahorro que lo tengas en lo más seguro posible por si pasa algo. Esto te va a dar una tranquilidad inmensa en el corto plazo. No te puedo explicar lo que cambia tu día a día el saber que tenés un colchón ahí por si, por ejemplo, se te rompe el auto y vos lo necesitas para trabajar. Por ejemplo, si tu computadora se rompe y la tenés que cambiar, o cualquier eventualidad que necesites dinero, puedas utilizar ese ahorro de tranquilidad para sanearlo y que no tengas que tomar plata prestada y que pagues intereses horrendos. Realmente el tener un ahorro de tranquilidad va a ser un antes y un después en tu vida, y si vos no sabes cuánto gastás y no planeás separar parte de tus ingresos para este ahorro, lo vas a terminar gastando. Ponete como rutina, por ejemplo, ahorrar un 10%, un 5%, no importa el monto, sino importa esa rutina, ese decir, bueno, cobré, separo esta parte para tener tranquilidad y no gastármela. ¿Y de cuánto estamos hablando de este ahorro para que nos dé tranquilidad? Bueno, si ya sabes cuánto gastas más o menos 3 meses, va a ser distinto para cada persona, obviamente, pero de 3 a 6 meses de gastos sin que tengas ningún ingreso, eso te va a dar un colchón fantástico para poder tomar decisiones inteligentes. Ya después de los 6 meses, me parece que hay que plantearse empezar a ese dinero invertirlo, porque ya tenemos el corto plazo resuelto y eso nos va a poder permitir enfocar nuestras inversiones en el largo plazo. Y cuando logras eso, vas a poder invertir sin volverte loco. A ver, cuando ya hay orden, cuando ya hay aire, cuando ya hay margen, cuando ya no estás apagando incendios todo el tiempo, invertir se vuelve más fácil, y no porque vas a tener tiempo para elegir acciones, elegir bonos, elegir ETFs, no, sino que es más fácil enfocarse en el largo plazo. Incluso vas a poder invertir de acá a 10, 20, 30 años, apalancarte del interés compuesto y no estar mirando todo el día la pantallita, porque podés utilizar una estrategia de compra periódica de activos con fundamentos, que esto da para otro video. Si te gustaría que hable de ese tema, déjamelo en los comentarios y preparo un video para más adelante, donde por ejemplo podés invertir en el S&P 500, y no lo tomes como una recomendación de inversión, sino que es todo
de forma educativa, donde las probabilidades están de nuestro lado porque se invierte en las 500 empresas más importantes del mundo y se supone que van a ir mejorando cada vez más, y lo más probable es que en el largo plazo tengamos mejor patrimonio que ahora. Y no estamos pensando, como es tan en largo plazo, si esto está caro, si esto está barato, simplemente ir acumulando. Pero esto lo vas a empezar a lograr cuando decidas qué hacer con el dinero en el momento que cobras. La plata no se va sola, se va cuando llega y no decidís qué hacer con ella. No te olvides que no hace falta ganar más, por supuesto que ayuda, pero no es condición necesaria. No hace falta volverse experto en inversiones, hace falta tener una rutina que la respetes todos los meses, aunque sea simple, aunque no sea perfecta, pero que tengas la disciplina de hacerlo todo el tiempo, y ahí es cuando tu dinero va a dejar de desaparecer. La próxima vez que cobres, antes de gastar, ordená, decidí dónde va tu guita y empezá a ahorrar y a generar tu ahorro de tranquilidad para poder después invertir tranquilo. Nos vemos en el próximo video.